Bio TV, con el auspicio de Michelin Motion for Life, presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Summerfest Michelin. Tus neumáticos Michelin hasta 25% de descuento. Además lleva un par de zapatillas Michelin Footwear al llevar 4 neumáticos. Michelin Motion for Life. Después de 99 días, pasado el plebiscito, finalmente las fuerzas políticas, prácticamente todas, llegaron a este acuerdo por Chile para establecer un nuevo íter, un nuevo camino institucional. Este itinerario tiene distintas etapas y va a haber un plebiscito de salida. Nos vamos a ver sometidos todos de nuevo, ya no a una convención constitucional, sino que a un consejo constitucional electo. Va a haber 50 personas electas, algunos expertos, 24, y también va a haber algunos cupos supranumerarios para pueblos indígenas. El nuevo camino institucional ya no es la carta en blanco, ni mucho menos, ni es refundacional, sino que hay una serie de marcos establecidos para este nuevo camino. Vamos a conversar con Antonio Carlos Pereira Menú. Él es doctor, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, es coordinador de POLIS, que es el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes. Está en Chile, está con nosotros para conversar de Derecho Constitucional, de lo que debiera ser esta nueva Constitución, qué es lo ideal que tiene que contemplar una Constitución para Chile. Él conoce muchísimo Chile y por lo tanto es un entrevistado pertinente para que nos cuente cómo debiéramos en parte actuar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Tomás, soy yo el que le agradece mucho la oportunidad de estar aquí, porque yo conozco el canal Bio y era una de mis fuentes de información para el seguimiento de estos años tan interesantes que han tenido ustedes en Chile. Gracias por seguirnos en estos años aciagos, además, no han sido fáciles. Pero voy a hacer una pregunta que no es una pregunta doctoral, sino los ciudadanos nuevamente se van a ver sometidos a un proceso constitucional y finalmente tienen que votar un apruebo o un rechazo. Para una persona que es un lego, o sea, un ciudadano común y corriente, que le pasan un texto constitucional, ¿qué es lo primero o las cosas que debiera ver, leer, fijarse para decir me gusta o no me gusta? Bueno, vamos a ver, yo diría que el ciudadano medio no tiene por qué leerse una constitución. Lamento ser heterodoxo, en España también soy heterodoxo, ¿no? Pero a menos que sea muy corta y muy fácil, muy inteligible. O sea, la española actual, pues en comparación con las que vinieron después, como el proyecto de ustedes, resulta corta, pero aún así la gente no se la leía. Pero es normal, la gente tiene su vida, tiene su familia, tiene otras cosas que hacer. Una constitución de 169 artículos, en el caso de la española, algunos largos. Y además hay cosas que no se entienden bien. O sea, comprendo que la gente se lea la Constitución norteamericana, porque como usted sabe es muy corta, incluso incluyendo las enmiendas. Pero si no, o sea, yo creo que hay que pensar en el hombre medio. Nosotros también somos hombres medios, no somos extraterrestres los profesores, ¿no? Simplemente por razón profesional nos dedicamos a esto, ¿no? Pero hay que pensar en el hombre medio y pedirle, como se decía en derecho, lo que se puede pedir al bonus pater familias, al buen padre de familia, ¿no? Y bueno, pues yo diría que hay que hacer una constitución para que la entienda el bonus pater familias. Si me permite exagerar, yo diría, para que la entienda un tonto. Claro, entonces, o sea, yo no le he hecho la culpa al pueblo de no leer la Constitución, a menos que sea muy fácil y corta. Lamento discrepar de la mayoría de mis colegas, porque todo el mundo dice, hay que ver, la gente no leyó la Constitución. Porque si no, ¿cómo van a votar? ¿Cómo van a votar? Pues se tienen que guiar por lo que digan personas que les merezcan crédito a ellos en la opinión pública, y bueno, y claro, si son personas de cierta cultura jurídica, claro está que deben hacer un esfuerzo por leerla. Como dice usted, el lego, el hombre medio, no el que ha estudiado Derecho, ¿no? La Constitución es, en parte, una manifestación de desconfianza, en el sentido de que establece límites, facultades claramente establecidas, porque hay una desconfianza en el ser humano. Yo diría que hay una desconfianza en el poder.
Y es natural que la haya, porque el poder tiende a excederse, eso no es una novedad, ¿no? La frase de Lord Acton del siglo XIX, el poder corrompe, el poder absoluto, eso ya lo percibían, por eso inventaron la división de poderes, porque el poder se excede. Es natural que el poder se exceda. No quiere decir que sea bueno, es natural, entonces es natural que nosotros nos defendamos. La división de poderes, parte de la base del poder es malo, tengo que dividirlo por eso, porque si no, abusará de mí. Y ahora, eso no es, no es desconfianza en el ser humano. Yo no comparto lo que decía Hobbes, aunque Hobbes era un genio y yo soy un profesor, que no es lo mismo, ¿no? Pero creo que Hobbes se equivocaba mucho, en parte porque era un teórico. Él no puede poner un ejemplo cuando dice la sociedad, cómo sería, antes de venir el Leviatán. No pone ningún ejemplo, no dice, y pasó así en tal sitio y en tal otro. Son elucubraciones de él. Yo no veo al hombre tan malo, ¿no? Estoy aquí encantado con ustedes. No me siento amenazado el hombre, el lobo para el hombre, ¿no? Muchos hablaron en el anterior proceso constitucional que había cierta obsolescencia del constitucionalismo clásico y que había que superarlo. ¿Hay que respetar el constitucionalismo clásico o no? Desde luego, porque, vamos a ver, una cosa es detectar los fallos, una cosa es diagnosticar, como un médico que diagnostica una enfermedad, y otra cosa es curar. Y si uno no tiene cura para la enfermedad, a lo mejor es mejor que se quede quieto, ¿no? Y por otra parte es que el constitucionalismo clásico, que efectivamente tiene sus fallos, y no se ideó en el siglo XXI con la situación que hay ahora, de momento no ha sido superado. ¿Quién puede decir, hemos experimentado este otro constitucionalismo y superó al clásico? Por ahora nadie, ¿no? Es más, los desvíos del constitucionalismo clásico han dado peores resultados que el mantenerse en la línea del constitucionalismo clásico. ¿Cuáles son las principales fallas del constitucionalismo clásico? Bueno, pues una de ellas es el que surge en un momento en que el hombre, la sociedad y la cultura, en unos momentos, pongamos entre el siglo XVII y el XIX, según los países, no es en todos los casos igual, el hombre, la sociedad, la cultura, tienen unas bases antropológicas, culturales, un acuerdo fundamental, acuerdo ético, que hoy no existen. Entonces, ¿es eso propiamente un fallo del constitucionalismo? No, sino que se le han comido la hierba bajo sus pies. Y esto pasa en otros terrenos también. Por ejemplo, ¿cómo era de grande el poder que tenía el rey Herodes, por decir? Pues muy poco. ¿Cómo era de grande el poder del Luis XIV? Mucho más que Herodes, pero era muy poco en comparación con el día de hoy, ¿no? ¿Eran capaces los gobernantes de gobernar las almas y las mentes de la gente? No. O si acaso con un proceso lentísimo, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos un constitucionalismo que no tiene armas para luchar, o pocas, o insuficientes, contra la concentración del poder en el siglo XX ya, quizá no XXI. Hay que tener en cuenta que en realidad, aunque en países como España, yo pues no soy chileno, pero estamos encantados, la Constitución española, muy bien, y es la mejor o la menos mala de las constituciones españolas, pero los profesores venían detectando problemas en el constitucionalismo, venían anunciando la crisis del liberalismo político desde más o menos la Primera Guerra Mundial. O sea que esto no es tan nuevo. Casi me parece más milagroso y más digno de ser subrayado la capacidad de resistencia con todos esos problemas que ahora explotan, por así decir, además con la informática y mil cosas, ¿no? Pero que se detectan en la época de la Primera Guerra Mundial. Hay libros de entonces, el de Hallowell, por ejemplo, El declinar del liberalismo como ideología, puede ser de 1916, por ejemplo. Y luego vienen las crisis de entreguerras, la época de los fascismos, etcétera. Claro, o sea, no estamos hablando de una cosa nueva. ¿Qué es más digno de ser subrayado? ¿La resistencia del constitucionalismo clásico o sus fallos? La resistencia, parece. Yo creo que sí. Ahora, parece que las constituciones son cada vez más importantes. ¿En qué sentido? Que la tecnología permite mayor poder, mayor ejercicio del poder, ¿no es cierto? Sí. O sea, ¿qué pasa en China? Quiero hacer una comparación con una dictadura, pero la tecnología está permitiendo que
a través de la inteligencia artificial todos los ciudadanos estén controlados, que haya reconocimiento facial, que se sepa dónde están, que hay un sistema de puntaje de manera que las personas que critican, por ejemplo, osan criticar a través de una red social china al régimen, ya no tienen un puntaje suficiente para acceder a cargos públicos, los hijos tampoco pueden ir a la universidad. En fin, hay una serie de controles que permite la tecnología moderna. Esos controles que seguramente van a estar en el mundo occidental también, porque es de la naturaleza humana aprovecharse de estas cosas, va a requerir del constitucionalismo y de las constituciones una defensa del individuo mucho más grande del que existió o no. Sin comparación, sin duda alguna. Ahora, ahí podemos detectar varios aspectos. Lo primero es lo que usted dice. Existe hoy una tecnología que ni Luis XIV ni Herodes pudieron soñar. A lo mejor incluso no la buscaban, porque en las dictaduras españolas, 1923-30 y después la de Franco, yo creo que los dictadores, naturalmente, no eran liberales, ellos mismos no lo dirían nunca, ¿no? Pero no aspiraban a controlar tanto lo que hacía la gente. Y en cambio hoy sí. Es verdad que la tecnología entonces no lo permitía y hoy lo permite. Pero aparte de lo que permita la tecnología, hay también una actitud, y a lo mejor resulta que hoy hay muchos políticos y líderes de opinión y personas influyentes del mundo entero que en el fondo no les parece mal controlar tanto al ser humano. Lamentablemente. Y sumemos a esto lo que Christopher Last llamó la rebelión de las élites, ¿no? Por contraponer a la de Ortega y Gasset. Porque es verdad, muchas cosas que están pasando, al menos en Europa, pues son producto de decisiones de élites y de reflexiones de élites y no de la gente. Digo en Europa no solo porque yo vivo allí, sino porque la Unión Europea desde el principio fue un proyecto elitista. Eso no quiere decir que fuera malo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero nació como un proyecto elitista, de unas élites bien intencionadas, que además tampoco buscaban su lucro personal, muy brillantes, por otra parte, consiguieron que no volviese a haber guerras dentro de Europa. La de Ucrania todavía, al menos, no está dentro de la Unión Europea, ¿no? Consiguieron el desarrollo económico, o sea, consiguieron muchas cosas, sí, pero era un proyecto elitista. Yo creo que no hay nada de malo en eso, siempre que hubiera un contrapeso democrático suficiente, en el caso nuestro, en los Estados miembros de la Unión. No lo hay. No hay el contrapeso democrático. Esto es una cuestión muy sencilla. Pues yo le pregunto a un estudiante, oiga, ¿usted qué puede hacer? En política, usted solo, sin un partido. Pues casi nada. Ahora, realmente esas élites que nos gobiernan, que no están solo en los gobiernos, están también en los grandes medios y hasta en las grandes empresas farmacéuticas, ¿realmente quieren democracia y quieren proteger al individuo? Yo diría que no. Por eso el cambio más profundo que estamos experimentando ahora con la óptica de allí, llevo solo unos pocos días aquí, a lo mejor me equivoco, ¿no? Es el cambio antropológico. España ha cambiado mucho más antropológicamente que políticamente. También cambió políticamente, pero mucho mayor es el cambio antropológico. O sea, ¿se vive una democracia que podría, en buena parte, formal? Sí. Bueno, en el caso de España es muy interesante porque cuando se hizo la Constitución, los que la hicieron, que tuvieron mucho mérito, no se puede negar. La transición española tuvo mérito, por supuesto. Pero aspiraban más bien a una especie de conceder libertades tradicionales y tener un gobierno, digamos, oligárquico. La ley de hierro de las oligarquías, yo creo que la tenían asumida. Pero también eran unas élites bastante bien intencionadas y demostraron que varios de ellos eran capaces de renunciar a beneficios, capaces de renunciar, en primer lugar, al puesto de diputado en las Cortes, que es como se llama allí el Parlamento. Ahora, el tiempo lo dirá, los historiadores seguirán estudiando esto, yo creo que no aspiraban a que hubiera una democracia plena, sino una democracia controlada, con más libertades que participación. En Chile se buscó la participación en la Convención Constitucional que fracasó. Mucha participación, de hecho.
Incluso se dijo que los independientes podían formar listas apartes por sobre los partidos o fuera de los partidos políticos, y eso fracasó. A veces la participación excesiva, como dicen algunos, ¿también es signo de fracaso? Bueno, yo no tengo la experiencia de una participación excesiva, porque... Como dicen algunos, Sí. no estoy diciendo yo, pero algunos dijeron, es que fueron los independientes los que liquidaron todo esto, los Sí. partidos políticos son los importantes. Claro, es que eso es muy común en España, es una doctrina muy corriente. Y claro, eso nos ha producido una partitocracia, porque efectivamente no había partidos políticos importantes en España en el momento de morir Franco, seguramente el más importante y el más organizado el Partido Comunista. Algunos dicen que todos los del Partido Socialista cabían en un autobús, no lo creo, es una imagen, ¿no? Pero los partidos eran débiles, salvo el Partido Comunista. Y hubo un esfuerzo por hacer partidos importantes y con peso que vertebraran la organización política, no la organización social española. Y lo consiguieron. Y el precio que se pagó es, entre otros, la muy escasa participación del pueblo. Ejemplos concretos. En España no podemos elegir al alcalde por su nombre y apellidos. Al alcalde, ya no digo el presidente del gobierno, ni al alcalde, lo elegimos listas bloqueadas. Y cuando fallece o se retira uno de los diputados que fue elegido por una lista bloqueada y está en el puesto 5, fallece o se retira, no hay una elección popular para preguntarle al pueblo quién quieres en el lugar de ese, sino que se tira de la lista y pasa el siguiente. Y esto es legal, no es una corruptela, esto es por ley. Vamos a hacer un pequeño alto, voy a dejar una pregunta planteada. ¿Es fundamental en un Estado de Derecho la igualdad ante la ley? Bueno, aparte de la base de todo el sistema. ¿Igualdad de la ley a secas o igualdad sustantiva? Volvemos en un instante. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Summerfest Michelin. Tus neumáticos Michelin hasta 25% de descuento. Además, lleva un par de zapatillas Michelin Footwear al llevar 4 neumáticos. Michelin Motion for Life. Conversamos con el profesor Antonio Carlos Pereira Menó y dejamos una pregunta planteada porque se habló mucho en el último tiempo en nuestro país acerca del principio de la igualdad ante la ley, que es el principio elemental en un Estado de Derecho. ¿Igualdad a secas o igualdad sustantiva? Bueno, es una pregunta envenenada, ¿no? Porque para nosotros es muy importante porque nuestra Constitución tiene derechos sociales desde el que se redactó, pero nuestra Constitución distingue como las divisiones en el fútbol, derechos de primera división, de segunda, etc. Los derechos sociales en la Constitución española son de segunda división porque ella misma no le otorga la misma protección que le otorga a los derechos, digamos, de primera, que son los clásicos de origen liberal. Claro, los clásicos de origen liberal no, por definición, no garantizan la igualdad sustantiva. Entonces, en mi opinión, hay que tender a la igualdad sustantiva, pero no siempre, ni en todo, ni a cualquier precio. Porque podría ocurrir que el precio que hubiese que pagar por la búsqueda de igualdad sustantiva a como dé lugar sea negativo para la igualdad formal, que es la que nos protege contra los abusos del poder. Volvemos a lo de antes, yo tengo una idea negativa del poder y buena de la gente. ¿Qué le parece, no? Más o menos buena de la gente. Y para protegernos necesitamos la igualdad formal. La búsqueda de la igualdad sustantiva. Si nos dedicamos ahora a combatir toda discriminación y toda injusticia imaginable en cualquier sociedad, en cualquiera, ¿no?, acabaríamos otorgando un poder
enorme al gobierno y además estaría con las manos libres, con lo cual perjudicaría a la igualdad formal. Sí. Perdón, solamente al gobierno, también a los jueces. Cuando enfrentada a dos partes en un juicio, en una controversia, el juez tenga que establecer una igualdad porque existiría una desigualdad de origen que perjudicaría, por ejemplo, a una de las partes. Sí, también a los jueces, claro. Es que, bueno, ahí entramos en otra cuestión que es muy importante ahora en muchos países, no sé si en Chile, el activismo judicial. Claro, cuando le pedimos al juez no solamente que diga de quién es esta vaca por la que estamos discutiendo aquí de uno del otro, sino además que vaya a la raíz de las desigualdades que han colocado a uno sin vaca y al otro con ella, y que vaya a la raíz del fondo. El juez, si además no tiene instrumentos para ello, entonces está forzando el derecho, incurriendo en lo que se llama activismo judicial. Yo siempre fui profesor, pero tuve una corta temporada como juez. Ahí como magistrado suplente era mi título. Y bueno, fue una clase práctica maravillosa. El derecho es muy superficial, no puede hacer milagros. No se los pidan, por favor. La igualdad sustantiva absoluta, aparte de que tendría muchísimas contraindicaciones, sería pedirle un milagro. La política tampoco, la Constitución tampoco. El derecho es imperfecto. No sé si van a hacer ustedes ahora una Constitución perfecta. No lo tendrán fácil que sea perfecta, ¿no? Hay que asumir las limitaciones del derecho. En el anterior proceso constitucional se habló mucho de España a propósito del sistema de justicia, porque se decía que no iba a haber poder judicial, sino que un sistema de justicia. Algunos dijeron que estaban degradando el poder judicial, y había un Consejo de la Justicia que iba a nombrar jueces, que iba a establecer su fiscalización en materia de cumplimiento de sus deberes normativos funcionales. Y se dijo, pero miren, España, la justicia está absolutamente politizada, miren Argentina, etcétera, etcétera. ¿Estaban bien esas comparaciones o no? Bueno, exactamente yo no lo haría así, pero tiene su parte de razón. En España tenemos Tribunal Constitucional y jueces ordinarios, en eso como Chile, mientras que otros países como Estados Unidos no tienen Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional español está politizado por definición. La propia Constitución establece el nombramiento de una manera, claro, pues, unos por el Congreso, pues claro, el Congreso no están ángeles, ni siquiera están premios Nobel, ni Marco Tulio Cicerón, están políticos de partido y en el caso español atados por disciplina de voto. Otros por el Senado, es lo mismo. Otros por el gobierno directamente, pero el gobierno es un gobierno de partido, claro, ¿no? Otros dos por el Consejo General del Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial, ¿por quién está nombrado? Bueno, sin entrar en detalles, por los políticos también. Entonces, el Consejo General del Poder Judicial en España, ¿qué es? ¿El órgano garante de la independencia judicial o, permítame que exagere en la pregunta, la correa de transmisión de los políticos sobre los jueces? Añádale la politización y la polarización en la sociedad española, que no tiene que ver necesariamente con el mecanismo, con la institución, pero también lo hay, ¿no? Entonces, tiene la frase que usted me cuenta, sí, tenía su parte de razón. No creo que sea como el caso de Argentina, aunque no lo conozco tanto, por lo pronto ellos no tienen Tribunal Constitucional, ¿no? Pero en España, pues sí, pero ¿se buscó en España la independencia del Poder Judicial? No lo suficiente. La Constitución, que no es mala y desde luego la mejor de las que ha habido en España, no garantiza la división de poderes. Sí, la división plena. Si la garantizase, vendría luego la realidad como es, y somos imperfectos, y no la habría. Pero es que ya no la garantiza al 100%. Lo que dice es grave. Vamos sobreviviendo. Que no hay independencia del Poder Judicial es grave. Poca, insuficiente. Pero eso es muy grave. Sí. Porque los conflictos en sociedad los soluciona el Poder Judicial, claro, cuando hay conflictos. Y si no hay independencia, ¿qué garantía tienen los ciudadanos? Pues los jueces son la clave del arco del Estado de Derecho e imperio de la ley. Son los jueces son la clave del arco. Una sociedad puede vivir más o menos con malos legisladores, pero si tiene malos jueces,
Leí hace mucho tiempo en un libro que no recuerdo de quién era ahora, un inglés, naturalmente, ¿no? Reconozco mi anglofilia constitucional. Y decía, aquel inglés decía, prefiero ser juzgado con leyes soviéticas por jueces ingleses antes que por jueces soviéticos con leyes inglesas. Entonces, lo que pasa es que usted me lo plantea un poco como un todo o nada. Hay muchos jueces muy buenos y trabajadores en España, pero yo diría no está garantizada al 100%. Eso también depende de qué jurisdicción hablemos, de que el asunto tenga unas vertientes políticas o no las tenga, etcétera. Claro, no es lo mismo. Las distintas jurisdicciones, ramas del derecho, no son lo mismo. Se nos está yendo el tiempo y le voy a hacer preguntas cortas. ¿Le gusta, qué prefiere? ¿Que en Chile o que en una constitución la soberanía recaiga sobre la nación o sobre el pueblo? Sobre el pueblo. ¿No le gusta el concepto de nación? Sí. De hecho, considero que mi país, que es Galicia, es una nación. Sí, muy bien. Pero si consideramos la soberanía como la suma total del poder que hay aquí, en Chile, hoy, el poder, por su naturaleza, es divisible y podríamos dividirlo en no sé cuántas partes alícuotas, 17 millones, una 17 millonésimo parte alícuota, de eso es de usted, o mía, ¿no? En cambio, cuando empleamos el concepto de nación, es más abstracto. Bueno, a mí no me gusta el pensamiento abstracto, a la mayor parte de mis colegas le gusta, ¿no? No me gusta el pensamiento abstracto, sino el concretar, y se concreta mucho más con el pueblo. La experiencia, además, ya desde la Revolución Francesa, apuntó a que la soberanía nacional sujetaba menos al poder, le daba más alas al poder que sea capaz de invocar el interés de la nación, ¿no? Se llegó a un acuerdo por parte de la clase política en Chile para una nueva constitución con una serie de principios constitucionales, de bases para redactar la nueva constitución. ¿Le gustaron esos principios? Sí. ¿Hay alguno que no le guste? Bueno, creo que algunos son redundantes, o sea que no era necesario, poniendo uno se podrían deducir otros. Más que no gustarme, yo echo en falta una cosa, pero no puedo evitar el venir de España y vivir en España y en la Unión Europea. O sea que a lo mejor no vale exactamente igual para Chile. ¿Qué frenos o contrapesos o límites tiene la Constitución chilena ante la integración supranacional? Sé que ustedes no están en la Unión Europea, pero bueno, ya han tenido que reformar su Constitución en alguna ocasión por la jurisprudencia de San José de Costa Rica. O sea, la nueva Constitución, que en estas 12 bases pues pone muchas cosas, todas son hacia el interior. En España, repito que estamos en la Unión Europea, el principal agente de cambio constitucional es la Unión Europea. Aquí no, pero ustedes han tenido que cambiar ya su Constitución por la presión de la jurisdicción supranacional. Es posible que estemos ya en la desglobalización, puede ser, sí, pero es improbable que volvamos a estar como estados completamente autárquicos, eso tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier constitución hoy debe marcar sus posiciones y decir, bueno, podemos ceder hasta aquí de soberanía, o redactándolo de otra manera, como hace el artículo 79 de la Constitución alemana. Esto y esto son intocables. Aún así, haciendo una valoración de conjunto, porque estas valoraciones tienen que ser de conjunto, y teniendo en cuenta que no somos perfectos, yo creo que hay aquí 12 bases con las cuales yo le haría una constitución. Sí, solo con eso, ampliándolo, ¿no? Yo creo que están bastante bien, me parece a mí. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio TV, con el auspicio de Michelin Motion for Life, presentó la entrevista de Tomás Mochati.
Summer Fest Michelin. Tus neumáticos Michelin hasta 25% de descuento. Además, lleva un par de zapatillas Michelin Footwear al llevar 4 neumáticos. Michelin, Motion for Life.